Vamos así a continuar. Estamos ahorita estudiando el libro de Juan exposicionalmente. Exposicionalmente quiere decir que tomamos todo el libro. Es lo que llamamos en inglés the whole counsel of God, toda la palabra de Dios. Y abra sus Biblias en Juan. Vamos en el capítulo 2 ahorita. Vamos a leer del verso 1 al 12. Cuando lo tenga, si se puede poner de pie, y vamos a leer. Yo tengo la versión nueva internacional, así que a lo mejor va a leer un poco diferente al de usted, pero es el mismo significado. Dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Padre amado, te damos gracias por tenernos aquí, mi Dios. Espíritu Santo, quiero pedirte que tú seas el que interpretes la palabra, Señor, ya que tú eres el autor de ella. Te pido que seas tú el que nos hable, Señor, el que convenzas a los corazones, Padre, el que hables a los corazones, Padre, el que hables a nuestras vidas. Señor, si tú no nos hablas, nosotros morimos, Señor, nosotros nos secamos. Nuestra alma tiene sed de ti, mi Dios. Nuestra alma clama a ti, Padre, por tu verdad, por tu misericordia, Señor, por tu justicia y por tu amor, Señor. Te pedimos que tú nos hables en esta tarde, que podamos nosotros tener un oído para escuchar lo que tú nos hablas, Señor, y poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Dice la Escritura que este fue el primero de los milagros de Jesucristo antes de que comenzara su ministerio. Lo que es chistoso es que el primer milagro que hizo Jesucristo es en una boda. Es muy similar a lo que miramos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios comienza todas las cosas, lo primero que estableció en la tierra fue una pareja. El matrimonio es una institución dada por Dios. No la inventó la sociedad, no la inventaron las leyes humanas, no la inventaron los hombres. Eso fue algo que Dios diseñó desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque dentro de una pareja, dentro de un matrimonio, está la fundación, el fundamento de una sociedad sana. ¿Qué es lo que pasara si hubiera puros hombres? Recuerda lo que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Que si de alguna manera, como dice alguien por ahí, pon 100 hombres en una isla solos, regresa 100 años después, no vas a encontrar a nadie. Pero si pones a un hombre y a una mujer, vas a encontrar una sociedad. ¿Y por qué es necesario que esa fundación se mantenga unida, que no se separe? Porque si empezamos a ser individuales, cada quien jalando para un solo lado, la sociedad no va a estar sana. Va a ser una sociedad que sigue intereses personales propios de enriquecerse, de fama, de fortuna o de poder. Pero cuando hay un vínculo donde hay niños, donde hay criaturas, donde se tiene que ver por la justicia, se tiene que ver por el derecho,
hay que defenderse de ese vínculo, el vínculo de la familia. Gracias a que nosotros tenemos familias, las leyes no están de un lado o de otro como quizás estuvieron en otros tiempos. Así es de que el matrimonio es instituido por Dios, no es instituido por los hombres, y el primer milagro que hizo Jesucristo fue en una boda. El libro de Juan registra 7 milagros, y cada uno de esos milagros son muy importantes. Cada uno de esos milagros tienen un significado que va más allá del milagro, y vamos a estar mirando. Si no hay familia, no hay sociedad. Todo lo que se opone en contra de la familia no puede venir de Dios, tiene que ser del enemigo. Todo lo que está en contra del vínculo familiar, de los hijos o de la separación de las familias, tiene que venir de Satanás, no puede venir de Dios. Porque la familia es el vínculo que Dios hizo y estableció desde la eternidad por la mayor ley superior, que es Él mismo. Nosotros vamos a enfrentarnos a muchas leyes que están de acuerdo en destruir las vidas, en separar familias y en todo eso. Y no hay una línea perfecta entre los humanos porque somos pecadores. Solamente nos tenemos que asegurar de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios fundó el matrimonio, ¿para qué? Para mantenernos humildes. ¿Se ha fijado que cuando alguien no está, vamos a suponer, si nosotros somos solteros toda nuestra vida, no tenemos a nadie a quien darle cuentas, ¿verdad? A muchos les gusta esa forma de vivir, por eso es que nunca se unen con alguien o se casan o toman las cosas en serio con alguien. ¿Por qué? Por la falta de responsabilidad, de asumir responsabilidad. Y eso, ¿qué es lo que está proyectando? Una falta de integridad sobre la persona. El yo decir que no puedo hacerme responsable por algo está implicando que no deseo ponerle todo mi interés. No tengo la necesidad de poner todo mi interés en cierta relación. El matrimonio nos mantiene humildes. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuentas. No que nuestro esposo va a estar ahí donde estabas, o la mujer igual, ¿verdad? ¿Dónde estabas? Sino que tenemos que dar cuentas en cuanto a lo que hacemos, nuestras obras, en qué gastamos nuestro dinero, en qué gastamos nuestro tiempo, a qué nos llegamos a nuestro hogar. Todas estas cosas tienen que hacerse con inteligencia. Y cuando a nosotros no nos gusta rendir cuentas de nuestros hechos, no que los hagamos mal, pero los que los hacen mal, claro que no les interesa un matrimonio. Es obvio. No sé si se han fijado, pero ahora ya ni se utiliza el matrimonio. Porque en realidad, ¿quién quiere un peso encima, verdad? Y los que lo tenemos, muchos ya lo quieren aventar por la ventana, ¿verdad? No es tan fácil. Dios hizo el matrimonio, fundó el matrimonio para mantenernos enfocados. Un hombre que tiene un matrimonio, que tiene hijos, se va a mantener enfocado en cómo aportar para su casa. De igual manera una mujer. Un hombre que es soltero se va a enfocar en cómo apacentar sus placeres, en cómo poner más en su balanza de sí mismo y dar lo menos que se pueda a los demás. Un matrimonio se mantiene aportando a la comunidad. Un matrimonio se mantiene ministrando la institución que Dios hizo. El primer ministerio, el matrimonio. Muchas veces, y por ignorancia, las personas a veces que somos llamados a ministrar la palabra de Dios, hemos abandonado a nuestras familias por el ministerio. Y no creo que le agrade a Dios. Yo pienso que el Señor dijo que amemos al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y después a nuestro prójimo. Dice que nuestras esposas son nuestra propia carne, dice el apóstol Pablo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la protege y la alimenta. Entonces,
Pero miramos muchos ministros, pastores o personas, maestros que abandonan a su casa por el ministerio, porque dicen: a esto me llamó el Señor. Sí nos llama el Señor, pero tenemos que tener cuidado, porque dice que el que no aporta para su casa es peor que un incrédulo. Entonces es necesario hacer las cosas con sabiduría, porque nosotros nos encantaría desbocarnos, a veces hasta por un ministerio, nos encantaría desbocarnos por vivir nuestra propia vida sin importarnos nuestra mujer o nuestro esposo. Queremos vivir nuestra vida solamente sin importar a nuestros hijos, se los dejamos a la abuela. Pero no, los hijos, la esposa y el esposo están ahí para que no te desemboques. No puedes correr a 100 millas por hora, necesitas correr a 70, 60, lo que tú puedas. Sabemos que tienes capacidad de dar más, pero no siempre es mejor darlo más, darlo todo. Tienes esas personas a tu lado porque Dios quiere que cuides de ellos, no que los abandones para desembocarte. Y ese es el error que está aún dentro de los ministerios. El matrimonio no es para cambiarnos los unos a los otros. A veces somos mal enseñados, yo culpable, muy culpable. A veces nosotros queremos que vamos a hacer a la mujer a como nosotros pensamos, o la mujer tenemos que hacer al hombre a como nosotros pensamos, como que si cada persona no tuviera identidad propia, como que si Dios no te dio el ADN con el que naciste, con un propósito y con un motivo. Tenemos que aprender a mirar las virtudes de nuestro esposo, de nuestra esposa, de la persona que está con nosotros, y alimentarlas. Siempre y cuando no rompan nada de lo que es la palabra de Dios. Dios lo hizo así. Si tú estás en una relación donde la persona te quiere hacer a su manera, o quiere que así, se vuelve dos cosas. Se vuelve nocivo, y al final de cuentas la otra persona que te hizo a su imagen termina no apreciándote. Y lo hemos escuchado muchísimas veces. Cuando el hombre es muy sumiso, mira este tonto, y no los aprecian y se van con otros. De igual manera los hombres, cuando las hacen bien sumisas, según que terminan, están viendo otras mujeres, están haciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no saben valorar lo que tienen enfrente, porque no saben diferenciar, no están dispuestos a aprender. Tenemos 2 oídos y una boca, pero usamos más la boca que los oídos, porque tenemos que analizar y tenemos que ver. A veces nuestros cónyuges, nuestra pareja tiene buenas ideas que no están en contra de la voluntad de Dios, y es por el bien común del matrimonio. Pero estamos a veces tan llenos de nuestra propia información y nuestra propia ideología y nuestros propios deseos y placeres que queremos tomar a cuenta, nuestros propios planes, que tapamos nuestros oídos para escuchar. He escuchado de personas convertidas, de pastores, que dicen: es que mi mujer no está convertida, es que mi mujer no hace las cosas debidamente. Y en realidad la terminología no está bien. La terminología debería ser: es que la mujer no quiere hacer lo que yo quiero. Y es triste. Es triste que Dios te ha dado una mujer o un hombre con diferentes ideas a las tuyas, que no están en contra de la voluntad de Dios, y que no las tomes en cuenta. Gracias a Dios, en lo personal mi esposa ha sido una bendición. Lo he pensado. Había otras oportunidades y quizás otras personas me hubieran dado por mi lado, pero el día de hoy no estuviera aquí enseñando la palabra de Dios. Casi se los garantizo. Que si otra mujer me hubiera dado por mi lado, desde hace muchos años yo ya tenía este deseo de enseñar, pero no en el tiempo de Dios. Y mi doctrina no estaba en el lugar en el que tenía que estar. Mi doctrina tenía el potencial de confundir personas, de llevar personas a donde desgraciadamente se encuentran en otras iglesias. Pero Dios ya tenía un plan.
Y Dios te quiere llevar a ese plan. Y Dios quiere que aprecies lo que tu pareja dice. El matrimonio no es para hacer a mi mujer como yo. No es para imponer mi ley o mis reglas. ¿Cuáles reglas? ¿Cuál ley? Nosotros somos hermanos en el Señor. Mi esposa y yo somos hermanos en el Señor, lavados con la misma sangre. ¿Cuál ley puedo tener yo? Yo no quiero ninguna ley si no es la ley del Señor. Si no es la ley de Cristo, yo no necesito ninguna ley, ninguna reglas. Solo las que el Señor ya me ha dado, las que el Señor le ha dado al matrimonio. Pero desafortunadamente así hay matrimonios con leyes y con reglas. Hay maridos que hacen a las mujeres como ellos y terminan vacíos. ¿Por qué? Porque no sé si lo ha visto usted en personas que conocen matrimonios, que el hombre es bien posesivo y no las deja asomar la nariz a la calle, y los hombres andan de ojo alegre, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que implica cuando miras a un hombre de ojo alegre? Que en su casa no está contento, está vacío. Entonces, ¿por qué quieren esa sumisión en su casa si de todas maneras andan haciendo lo que les da su gana? Cada persona como hijo de Dios y como hija de Dios te tienes que valorar. Tu primer amor tiene que ser el Señor. El Señor no se equivocó cuando dijo y nos dejó ese mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Eso es lo que un padre, cuando se va y deja a los hijos solos y le dice: ¿qué es lo que me mandas? ¿Qué es lo que me encargas? No nos encargó el Señor, nos dijo: que inviertas tu dinero en la stock market y que compres cuando está bajo el precio. No nos encomendó: te metes al colegio y estudias y agarras una muy buena carrera. Aunque son buenísimas esas dos opciones, el Señor dijo: lo que te encargo es que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo más importante. Y por lo mismo tienes valor y mereces respeto. Dice el verso 1: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. El tercer día después de que Jesús había encontrado a sus discípulos, a Felipe, Natanael, Juan, Andrés y a Pedro y a Simón. Entonces Jesús ya había encontrado a sus discípulos y dice que hubo una boda. Casi todo el ministerio de Jesús fue en Galilea. No sé si se han enfocado en esto, pero hay algunos comentaristas que dicen: bueno, ahí se encontraba la madre de Jesús. Y de ahí para adelante podemos mirar a la madre de Jesús, y la madre de Jesús está sola y no está con José. La última vez que escuchamos de José fue cuando Jesús tenía 12 años y lo encontraron en el templo, y no volvemos más a escuchar de José. Ni siquiera cuando Cristo muere está la madre de Jesús sola y le dice a Juan: Juan, he ahí tu madre. Los comentarios se han abalanzado más a que José murió, pero no lo sabemos, en una edad antes de que Cristo comenzara su ministerio, y de que Cristo quizás estuvo ejerciendo el oficio de carpintero por algún tiempo para suplir a su mamá, hasta que llegó el tiempo de comenzar su ministerio. También allí habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y eso es bueno, invitar al Señor Jesucristo a nuestra boda, a nuestro matrimonio. Y el día de hoy lo podemos mirar. Toda la gente invita a Jesús a su boda, al menos en la iglesia. Ritualmente invitamos a Jesús. Y vienen las parejas a la iglesia y quieren todas las bendiciones del Señor y se comprometen delante de testigos, pero en realidad nunca invitaron a Jesús a su boda. Lo invitaron a la fiesta, pero no lo invitaron a su boda, a su matrimonio. Es necesario invitar a Jesús a nuestro matrimonio.
Y los que lo invitamos, los que ya somos cristianos y tenemos tiempo en el Evangelio, y decimos, nosotros invitamos al Señor a nuestro matrimonio, pero continuamos haciendo nuestra voluntad y continuamos haciendo lo que nosotros ya sabemos que está mal. Entonces Jesús no está en nuestro matrimonio. ¿Cómo puedo yo decir que Jesús está en mi vida y en mi matrimonio y yo continúo haciendo lo que está mal? Esto no es de una persona que quiere habitar junto a Jesús. Porque nosotros queremos los bienes, siempre queremos lo bueno de Dios, queremos las bendiciones de Dios, pero a la hora de la disciplina, a la hora de la integridad, no queremos escuchar muy bien. Y luego que nos pasa algo, que por qué nos pasa algo. Verso 3. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús dijo, ya no tienen vino. Voy a leer el 4 también. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. El vino que estaba aquí en las bodas sí era vino de veras. Lo siento si tú pensabas que no era vino. Muchos predicadores han dicho que no era vino, pero sí era vino de veras. En las bodas judías se utilizaba el vino con toda su fuerza. Se dice que se hacía, siempre se medía 4 de vino y 1 de agua. Cuando ya estaba borracha la gente y ya no sabía su izquierda de su derecha, se usaba 3 de vino y 2 de agua. Y cuando se hacía el contrato de bodas, o cuando uno está, le llamamos aquí comprometido, se usaba el vino 5 de 5, en toda su potencia el vino. Y el novio en las bodas de Galilea tomaba una copa de vino 100% fuerte y tenía que pagar el precio de la novia. El precio de la novia era dado al padre, porque ustedes saben que en la antigüedad las bodas eran arregladas. Los padres decían muchas veces, desde que ellos eran pequeños, decían, ¿sabes qué? Como tú eres hijo del butcher o del carnicero, me gustaría que mi hijo se casara con tu hija, o viceversa. Entonces, ¿desde cuándo se planeaba para establecer las familias, para que estuvieran bien económicamente? Entonces el padre de la muchacha decía, ok, el precio de mi hija es 30 camellos, 2 vacas y 5 becerros, y sabrá Dios qué más, estoy dando un ejemplo. Pero aparte de eso está el precio de un dowry, que se dice en inglés, en español creo es un dote. Esto es algo antiguo, así ya no se utiliza, pero ese dote era un dinero que la familia del novio o el novio pagaba un año antes, cuando se hacía el compromiso a la mujer. Vamos a suponer, si ustedes pensaban casarse de aquí a 2 años, tenías que comprometerte un año antes, y en ese compromiso se hacía una ceremonia y era cuando te daban a tomar el vino. Entonces el novio tenía que tener 2 pagos, el pago para tu padre del precio de la novia y el pago de tu dote. Este era otro pago que era para la novia, que servía en caso de que el marido muriera, el esposo muriera, porque nadie quería una mujer ya casada, una mujer que había sido divorciada, una mujer que ya tenía hijos. En aquel entonces era algo, no era algo de alta honra. Entonces, para que la mujer, que era muy posible que no se iba a volver a casar, tuviera de dónde sostenerse, era necesario que recibiera un dote del novio. Y cuando recibían el vino, porque como eran bodas arregladas, la mujer recibía el vino y la copa, y si ella no quería nada que ver con ese hombre y no la tomaba, ahí era su oportunidad de decir, yo no quiero esta boda. Ahí era su oportunidad de rechazar la boda y no tomarla. Pero si la novia tomaba el vino, acababa de aceptar el contrato de casarse con ese hombre. Después, si ella tomaba el vino, solamente un trago, lo pasaba al novio, y el novio tomaba ese vino también y decía, ahora ya somos uno solo.
No solamente porque en las bodas de Galilea no solamente eran un matrimonio como ahora, sino que ya estaban emparentados. Ya era como ser un hermano y una hermana. Y nada puede separar a la familia. El día de hoy es acerca de sentimientos, el día de hoy se me acabó el amor, el día de hoy no tenemos, tú y yo no somos parientes. Pero en aquel entonces, cuando tú tomabas esa copa, ya eras considerada una hermana y un hermano de esa persona. Y nada te podía separar jamás. Pero ahora nomás se nos acaba la posición que teníamos, el trabajo que teníamos, conocimos a alguien más. Son unos matrimonios muy frágiles. Durante el tiempo de cuando uno se comprometía a la pareja un año antes, durante ese año no podían vivir juntos, pero durante ese año el novio trabajaba en todo lo que pudiera para obtener lo más posible, para tener providencia para la fiesta de la boda. Entonces en este año el novio se encargaba de trabajar todo el overtime que hubiera para poder tener suficiente dinero para celebrar las bodas. Algo malo pasó en estas bodas y se terminó el vino demasiado pronto. Se empezaron a escasear las provisiones, pero había algo bien ahí, que estaba Jesucristo entre ellos. Y cuando a ti te falta algo, Dios se va a encargar de proveer lo que tú no tienes por gracia. Pero ¿qué es aquellos que no han invitado al Señor en sus bodas, en sus matrimonios? ¿Qué es lo que les espera? Se acabó el vino, decían los rabinos, se acabó el vino, se acabó la alegría. Era lo que ellos decían. Porque el vino siempre fue simbolismo de alegría. Se acabó la alegría en el matrimonio. ¿Y cuántos matrimonios hay que se les acabó el vino y no tienen a Cristo? Porque nosotros tratamos de llenar muchas cosas donde debería haber alegría, pero hemos descuidado muchas veces el matrimonio. El matrimonio se puede descuidar. Es muy fácil descuidarlo. Dijo Jesucristo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Miremos que Jesucristo fue cauteloso en llamarle mujer. Era el principio de su ministerio. Me imagino que sabiendo el futuro ya sabía el problema que se iba a presentar después de esto. Así es que él mejor le llamó mujer, aunque era su madre en la carne, pero Jesucristo era Dios. Se les terminó el vino. Qué horrendo es que se te termine el vino en una relación, pero es posible. Gracias a Dios yo no he pasado por ahí y le doy gracias a su misericordia, pero me imagino que ha habido matrimonios donde ya se les terminó el vino. Qué horrendo es levantarte en la mañana con una persona que no amas. Me imagino que debe ser terrible y horrendo. El regresar de tu labor diario y no tener deseos de estar junto a la persona con la que vives. Tendremos necesidad de Jesucristo. Tendremos necesidad de Él, de su vino y de su alegría. Su madre le dijo verso 5, su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Ese es un consejo muy bueno, es buenísimo hasta el día de hoy. Si tú quieres que alguien tenga vida eterna, solamente diles como lo que dijo María: hagan lo que Él les ordene. Aquí podemos mirar que María nunca quiso que la escucharan a ella, sino al Señor Jesucristo.
Había ahí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. 100 litros cada una. Estaba leyendo, son cerca de 180 galones, o sea, 180 por 4 si los contamos en litros. Muchísimo vino. Había ahí unas tinajas de piedra, no se podían mover, estaban pesadísimas, por los rituales de la purificación de los judíos, de lavarse las manos, etcétera, porque para ellos todo el mal estaba en lo de afuera, no en lo de adentro. Entonces, no tenían nada de esas tinajas. Y les dice el Señor, llénenlas de agua. ¿Qué dice la palabra acerca de nosotros? Nosotros somos vasijas de barro. Nosotros estamos llenos. Dice que somos vasijas de barro y que somos bien comunes, que se quebran, que somos bien reemplazables. Pero nosotros podemos ser llenos de algo. Y nosotros siempre tenemos algo en nuestras vasijas, porque tú estás hecho para estar lleno. Pero ¿de qué estás lleno? Y si estás vacío, si en lo que tú has puesto el valor en realidad no sirve delante de Dios, en lo que tú has puesto tu tiempo, en lo que tú has puesto tu esfuerzo, si en realidad no sirve delante de Dios, estás vacío. Porque Dios es el único que le puede dar significado a tu vida. Podemos mirar gente que tiene dinero, que tiene posiciones, que tiene poder, y están vacíos, están en bancarrota espiritual y no tienen nada en sus hogares ni en sus matrimonios. ¿En dónde está el éxito? ¿En dónde está la llenura? Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida y vida eterna. ¿Qué es lo que podemos hacer? Los puso a que las llenaran de agua. ¿Y de qué es lo que nos dice la Escritura a nosotros que nos llenemos? Vamos a 2 de Pedro, a 2 de Pedro 1, 5 al 10. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Hace unos días atrás estaba leyendo esto en mis devociones y estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué no me he aprendido esto? Porque tenemos fe. ¿Qué es fe? Fe es tener confianza en Dios. Y dígame que no se nos puede ir. Con 20 años en el Evangelio y a veces tengo dudas. Tengo que tener confianza en Dios. Es algo que tengo que estar practicando y ejerciendo. Virtud es la segunda. Tenemos que tener fe, tenemos que tener virtud. Aquí dice virtud es goodness en inglés, bondad. Como cristianos tenemos que tener fe, tenemos que tener bondad. Número 3 dice conocimiento. ¿Cómo vamos a obtener el conocimiento? Enfocándonos, leyendo la palabra de Dios. Un hermano dijo el otro día, no hombre, si yo le pusiera las ganas que le pongo en el trabajo a las cosas de Dios, ya estuviera bien santificado. Me imagino que se imaginó caminando sobre el agua. Hermanos, a veces no es eso. Si nosotros le pusiéramos el empeño a las cosas de Dios, nos enfocáramos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida y es la que guía nuestras vidas. Nosotros a veces, desgraciadamente y desafortunadamente, a veces nuestras emociones van y vienen. Y conforme estamos en la cima, al rato estamos hasta abajo. Por eso nos tenemos que basar en lo que dice la palabra de Dios. A veces ni en nuestros propios pensamientos, ni en nuestros propios feelings, en nada de nosotros. Dice la palabra que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si no fuera por la palabra de Dios, nosotros estuviéramos de un lado para otro. Así es de que si tuviéramos, si le pusiéramos las fuerzas y el empeño que le ponemos al trabajo y otras cosas, las cosas de Dios,
tendríamos lo que dice aquí número 3, conocimiento. Agreguemos a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, y a nuestro conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Qué bueno es tener dominio propio y saber cuándo refrenar nuestra lengua, y saber cuándo rechazar los malos pensamientos y saber cuándo rechazar los malos sentimientos también. Y el dominio propio, constancia o perseverancia. Cuando tú logras dominio propio, cuando el diablo te empiece a atacar en la mente y te empieza a decir, ¿sabes qué? Tal persona piensa mal de ti o hace esto, deberías encargarte de hacer más cosas así, y que tú sabes que están mal, pero no las has hecho, adivínale qué, no eres tú, es el diablo, son los dardos del enemigo. Porque el momento en el que tú empiezas a decir, oh, sí soy yo soy bien pecador, pienso puras cosas malas, ahí ya estás arruinado. El que se te vengan pensamientos malos no quiere decir que eres tú, porque Él los tomas para ti. No está en toda la Biblia que son los dardos del enemigo. Jesucristo mismo en su mente le vinieron, convierte estas piedras en pan. Así es de que cuando te venga el pensamiento, ¿sabes qué? Pensamientos tenebrosos, pensamientos de hacer mal, pensamientos de cualquier cosa que está mal, no los hagas propios, no son tuyos, recházalos en el nombre de Jesús. El momento que tú hagas algo contrario, entonces sí, ese ya eres tú. Dice el Señor, ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Quiere decir que no entretengas esos pensamientos, recházalos, aviéntalos lejos, no los entretengas, no son bienvenidos en tu mente. Perseverancia o constancia, devoción a Dios. Estoy leyendo en la versión internacional, creo que en la otra dice piedad. A mí me gusta más devoción a Dios. Si tenemos dominio propio y constancia, perseverar en el dominio propio, y una vez que estás perseverando en el dominio propio, persevera también en la devoción a Dios, buscando a Dios. Después persevera también en el afecto fraternal, que es que la comunión de los unos con los otros. A veces, hermano, no nos hablamos porque decimos nos vamos a quitar el tiempo. Pero ¿saben qué? Tenemos que tener en cuenta que Dios quiere que tengamos comunión los unos con los otros, y que somos un cuerpo, y que el fluir, el que nosotros nos hablemos es necesario, el que nosotros seamos una familia es necesario, el que nosotros trabajemos en edificar la palabra de Dios, la familia de Dios, es necesario, y que podemos hacer tiempo para eso. Que no vivimos 100%, que el patrón no nos compró, que los clientes no nos compraron, que la carrera no nos compró, que somos miembros los unos de los otros, es bíblico. Somos miembros los unos de los otros, ya lo miramos así. En nuestra casa somos uno, yo y mi esposa, pero dice el Señor que yo y ustedes somos miembros, nos mira como uno solo. Dice, no todos son ojo, no todos son nariz, no todos son boca, todos lo necesitamos. ¿Por qué un miembro va a estar despegado de otro miembro? El Señor quiere que estemos juntos. Y el afecto fraternal le agreguemos amor. Dice el 8, porque estas cualidades si abundan en ustedes, dice el otro en la versión de Reina Valera, dice si están llenos de ellas. Recuerdan que las tinajas estaban llenas de agua porque estaban obedeciendo. Si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pedro que si hacemos esas cosas, no caeremos jamás. Me imagino que esas cosas, ya las contaron, son 8. A este matrimonio no tenían nada, pero cuando Jesús les dice llénenlas de agua, esto es algo que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos ejercer. Estas virtudes que Pedro dijo que hiciéramos, las tenemos que ejercer, nos pertenecen a nosotros, y son 8. ¿Y qué simboliza el número 8? Nuevos comienzos. Cuando se terminó todo en tu casa, cuando se te está escaseando el vino,
¿Qué es lo que tienes que hacer? Practica estas cosas: ten fe, virtud, dominio propio, perseverancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Y es el nuevo comienzo. Y ponlo en las manos de Dios. Dice, y no estarán sin fruto, no serán inútiles, decía la otra, y no caerán jamás. Continuemos en Juan. Dice, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Cuando nosotros llenamos nuestra vida de las cosas que hemos hablado y del Señor Jesucristo le hemos invitado, dice, ahora tu gozo, demuéstralo al mundo. Que la gente tiene una perspectiva de lo que es el gozo, de lo que es la alegría. No tenemos por qué esconderlo. El maestresala o el maestro de banquete era la persona que se encargaba de dispersar o de las raciones del vino, de mantener el orden y todo eso. Él era conocedor del vino. El 9. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: cuando nosotros compartimos esta alegría a alguien que sabe de alegrías, el maestresala aquí se dio cuenta que ese vino que habían traído los sirvientes era superior. ¿Y cuántos de nosotros hemos conocido personas en el mundo que andan de party en party? A lo mejor no tiene nada que ver, pero se me vino a la mente. Que andan cada sábado, dicen que no viven si no van al baile o no, si no van a no sé a dónde tengan que ir, pero tienen que ir a algún lado. Y si se fijan, el día que vienen ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Una y otra y otra y otra y otra vez. Cuando vienen a los pies del Señor dicen: yo pensaba que yo tenía vida, yo pensaba que yo era feliz, yo pensaba que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Y cuando experimentan el gozo del Señor es totalmente diferente. Y a veces nosotros tenemos miedo o nos cohibimos de que una persona, de estas personas que andan así de baile en baile, de fiesta en fiesta y de lugar en lugar, tomando cada fin de semana, haciendo drogas cada fin de semana, pensamos que no nos van a escuchar porque están bien experimentados en el gozo del mundo. Pero el día que tú les llevas el gozo del Señor, se dan cuenta que lo que ellos tenían no era nada. Y esto es lo que está sucediendo aquí. El Señor que sabía de vinos, el Señor que sabía de alegrías, probó algo que no había probado antes y dijo: esto está buenísimo. Así es de que no hay que cohibirnos de compartir lo que Dios nos ha dado. Dice: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. La otra traducción dice: primero diste la mejor calidad y luego la calidad inferior, pero tú has guardado el mejor vino para el último. ¿Qué está diciendo aquí? Las relaciones, desde el noviazgo, desde que nosotros nos casamos, todo hombre dice: da el mejor vino primero. Cuando nos conocemos siempre tenemos que dar la mejor cara, tanto hombres como mujeres. Tenemos que dar los mejores modales, tanto hombres como mujeres. Todos los hombres hacen lo mismo. Y nos pensamos, yo me acuerdo cuando escuchaba de las personas con las que antes estábamos, nos congregamos, a mí me aterraba escuchar esto, que siempre que decían: y luego se van a pelear, sí lo van a conocer bien, se van a conocer bien, se van a quitar las mascaritas. Y yo nunca me las quería quitar, o sea, nunca creí que las tenía, que tenía muchos errores y que estaba errado en muchos puntos de vista, sí, pero yo nunca sentí que tenía máscaras. Pero me aterraba el saber que mi novia un día me iba a conocer al estado de odiarme. ¿Por qué tienen que tener esa percepción?
Quizás lo estaba escuchando de personas que no son felices, no lo sé, pero parecía como que todos estaban de acuerdo. Y eso me aterraba a mí, el pensar que un día mi esposa me iba a odiar porque me iba a conocer, o que yo no iba a sentir por ella lo que yo quería sentir para toda la vida. Todos entregan el mejor vino primero. El mejor vino era el que era 4 de vino y 1 de agua. Después que ya todos estaban borrachos, entonces ya les daban el de 3 de vino y 2 de agua. Es como cuando me acuerdo que decían que no sé qué lugar que se llamaba La Fogata, no sé si existe eso, pero anyways, decían que los tacos estaban bien buenos ahí. Y yo decía, pues ya andando borracho, pues todo está bueno. Esa era mi teoría, ¿verdad? No sé, me imagino que algo así es lo que está diciendo aquí. Ya andando todos mareados, sacaban el peorcito. Y empezamos a dejar morir la relación. Y tenemos que hacer más por la relación. Pero cuando tenemos al Señor, algo nuevo comienza. ¿Por qué? Porque estuvimos dispuestos, porque estamos llenando las tinajas, porque estamos agregando a nuestra fe virtud, y a nuestra virtud conocimiento, a nuestro conocimiento dominio propio, y a nuestro dominio propio constancia, y a nuestra constancia devoción a Dios, y a nuestra devoción a Dios afecto fraternal, y a nuestro afecto fraternal amor. Y el vino verdadero y el vino que viene fuerte y el cual convierte hasta los expertos en alegría es el que Dios quiere para tu vida. El que tiene a Cristo en su matrimonio no experimentará esta escasez, porque no tenemos por qué estar mendigando vida cuando tenemos al dador de vida en nuestros corazones. Y si el día de hoy no tienes eso, entonces ¿de qué están llenas tus tinajas? Tenemos que desechar todo lo que no le agrada a Dios. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado múltiples veces que me empiezo a llenar de cosas que no le agradan al Señor, o que al momento se mira como que es buena idea, pero después empiezan a consumir mi tiempo y después empiezo a reaccionar con todo esto y me desenfoca totalmente de lo que debo de estar haciendo. Me desenfoca de tal manera que las personas que viven alrededor mío van a ser afectadas. Y es cuando debemos de pensar, si los que viven alrededor mío están siendo afectados por malas decisiones mías, por cosas que no le agradan a Dios, porque he llenado mis tinajas de mí mismo, de lo que yo pienso que está bien. Dejemos que llenemos nuestras tinajas de Jesucristo, de conocimiento, de devoción a Dios y de todas estas cosas que ya leímos. Dios no te quiere en una bancarrota espiritual. Le atribuyó el maestresala al esposo que él había traído ese vino, pero el esposo no era el que lo había traído. ¿Alguna vez te han atribuido algo que le pertenece en realidad a Dios? Te han dicho, hoy la persona fulana es muy inteligente, la persona fulana es muy capaz, es wise, sabe mucho, y todo eso tú sabes que no eres tú. Tú sabes que es el Señor. Así le atribuyeron a este esposo. Él ni cuenta sabía que él era el que había traído el buen vino, y no era él, era Jesucristo que estaba en su matrimonio. Vamos a orar.